Hola a todos, nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a estar hablando sobre la composición. Esto va a ser solamente una pequeña introducción y vamos a iniciar con mi compañera Erika. Buenas tardes a todos, mi nombre es Erika González y estaremos hablando sobre los conceptos de la composición. La composición es acción y el efecto de componer. Proviene del vocablo latín compositio o compositionis, que quiere decir acción de consecuencia de colocar cada cosa con lo que le toca, y formado por el prefijo con, que equivale a conjunto o todo, seguido por la palabra positius, que quiere decir puesto, además del prefijo sion, que denota la acción. Así que podemos entender que la composición es forma con intención, que permite la experiencia y el efecto comunicativo. También la composición tiene un conjunto de reglas y criterios conceptuales que organizan y relacionan las formas, por lo cual podemos sintetizar que la composición en sentido general es el acto de fusionar y reunir varias cosas y disponerla en cierto orden para transmitir un mensaje claro a los receptores. Bien, podemos ver que la composición se usa en diferentes ámbitos. Uno de los más utilizados es el ámbito artístico. Siguiente página, vemos que la composición musical es el resultado del proceso que realiza una determinada persona, en la cual se le denomina compositor. También se le conoce como obra musical. De igual manera, si hablamos de la composición del sentido visual, que es donde ocurre una organización de varios elementos, dando paso a una serie de imágenes, con el propósito de conseguir un efecto de orden y unidad. También la composición de danza es aquella que se conoce como la organización de una coreografía. De igual manera, las gráficas como su arte, que esta composición se refiere al procedimiento de distribución de una manera acorde y racional de las letras, párrafos y frases de la página que se ha de imprimir. Por último, pero no poco interesante, tenemos la composición fotográfica, que es aquel proceso mediante el cual se organizan aquellos elementos vistos dentro del cuadrante. Hasta aquí los conceptos en el cual podemos denominar las composiciones. Mi compañera Cris Aires le hablará sobre las técnicas de la composición. Ok, yo voy a mencionar, gracias Erika por la presentación, yo voy a mencionar algunas técnicas de composición. Las técnicas de composición las técnicas de composición son el punto de arranque. Son, vamos a decir, lo principal dentro de un trabajo en el diseño gráfico. Son técnicas que podemos aplicar a las composiciones, las cuales nos van a dar un equilibrio visual en el cual el cerebro requiere para poder controlar una imagen y esta luzca bella y armónica. Como sabemos, o tal vez hayan escuchado por ahí, que el cerebro humano tiende a simplificar las cosas. Busca las armonías de las imágenes y cuando esta no está correctamente compuesta, la respuesta del cerebro no es exactamente un orden, sino que es todo un caos. Entonces, la composición también podemos definirla como la distribución de los elementos que componen un diseño con el fin de conseguir una forma perfecta y equilibrada. Entonces, la primera técnica que les voy a estar mencionando es el equilibrio, que en el diseño gráfico es la aplicación de las distintas técnicas que existen para componer una imagen y así lograr un resultado que sea reconfortante. Sin embargo, esta, como todas las reglas, están para romperse. Hay circunstancias en que el artista puede
romper esta técnica siempre y cuando obviamente tenga una armonía y así evitar un caos. En esta técnica es necesario conocer la técnica de esta composición para entonces saber cómo romperla. ¿Dónde me quedé? Ok. Como ustedes saben, dice que en el diseño todo tiene un peso visual, ya que todos los elementos ejercen una determinada fuerza óptica y la composición alcanza un equilibrio cuando los distintos pesos se compensan uno con otro. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, estos dos puntos rojos están perfectamente colocados uno del lado del otro. Entonces, es súper común en diseño gráfico que se busque este equilibrio, porque para el diseñador existe la idea de que voluntariamente el diseñador tiene la idea de que pues, si el diseño voluntariamente se desequilibra, pues como que no alcanza esa armonía y ese estilo que quiere alcanzar. Y por ejemplo, cuando algo puede ser desequilibrado es cuando necesitamos como guiar la vista hacia un determinado elemento. Para este tipo de problemas es sencilla, hay una solución. Por ejemplo, si tenemos dentro de una imagen simétrica, se saca un elemento a un lado que no esté en el otro. Y entonces ahí podemos ya lograr una armonía. Ok, entonces tenemos el equilibrio simétrico y asimétrico. El equilibrio simétrico consiste cuando dos partes se equilibran de manera repetitiva con los mismos elementos, el mismo peso y el mismo eje de simetría de la obra. Este puede ser simétrico en un eje, por ejemplo, una mariposa, o puede ser simétrico cuando está sobre dos ejes, por ejemplo, la cara por ejemplo, la cara de 4 de un lado, o sea, un cuarto de la cara. En diseño gráfico, el diseño simétrico consigue de una manera, el diseño simétrico en el diseño gráfico se puede conseguir de una manera sencilla, ya que lo puede, como mencioné anteriormente, lo podemos colocar dentro de dos ejes. Como pueden ver aquí en el ejemplo, son varios puntos que, bueno, están colocados de manera uniforme, por así decirlo. Entonces, ¿cuándo sabemos que el equilibrio, es simétrico? Pues cuando tienen un orden y siguen, como ya mencioné, una simetría. Entonces tenemos el equilibrio asimétrico. Este es subjetivo, al igual que el simétrico, y es cuando podemos dividir la composición en dos partes iguales, al igual que sus pesos, sus tamaños y sus formas. Que estas no sean iguales en ambas mitades, pero que aún así tengan un equilibrio. Cuando hablamos de subjetividad, es cuando, por ejemplo, cuando hablamos de subjetividad es cuando no hablamos de elementos iguales. Como pueden ver en la imagen, aquí aparece una X, no todos son círculos, sino que aparece una X y diferentes elementos. Entonces, hablando objetivamente, se puede hablar de si es asimétrico o no. Cuando hablamos también de equilibrio asimétrico, hablamos de sensaciones, por lo que esto puede depender de cómo la persona lo entienda. Entonces, muchas veces, puede ser tan claro que no haya cavidad para dar dudas. Entonces, le voy a hablar también un poquito sobre el concepto, que es otra técnica de las principales Perdón, que se me fue.
cuando hablamos de conceptos, o sea, cualquiera que sean las técnicas de composición de que se trate, hay que conocer los elementos situados en la zona de la derecha, que son los que componen un peso visual mayor. Por ejemplo, como ven en la imagen. Esta, por ejemplo, de encima podemos poner, por ejemplo, un texto y debajo la imagen, que es lo que va a causar más peso, ¿verdad? Entonces, porque a veces una imagen puede explicarse mucho mejor que las mismas palabras. Y, por ejemplo, normalmente, ustedes saben, se sabe que lo primero que la vista adquiere cuando ve son los objetos que se encuentran a la derecha. Entonces, o el peso puede estar como encima, como puede estar debajo, pero se requiere o se utiliza mucho más que siempre se encuentre a la derecha. Y entonces le voy a hablar también un poquito sobre el contraste. Ok, el contraste se basa en la utilización de tonos muy contrastados el uno con el otro. O sea, que combinen, que crean una armonía entre estos dos y se utiliza uno más oscuro para que tenga un mayor peso. También de manera funcional, el contraste, de manera funcional, cuanto más alejado se encuentre del círculo cromático, los colores, mayor será el contraste. Manejar los contrastes también es una forma de diseñar una imagen, como ya sabemos, siempre se toma mucho en cuenta eso. Entonces, el mayor contraste que podemos encontrar en los colores se consigue cuando estén más lejos, mientras más lejos estén los colores dentro del círculo cromático. Ya para concluir, otra técnica que podemos también utilizar en la composición es manejar los contrastes de colores. Entonces, ok, se me olvidó esa parte. Mi compañero puede continuar explicándolo. Saludos. Bueno, mi nombre es William Polanco. Estaré hablando en relación de los elementos de la composición. Así como estaban, pues bueno, podemos continuar en la siguiente diapositiva. Así como estaban explicando mis compañeras en relación a cuando se habla de componer. Cuando nos referimos a esa palabra, nos referimos a componer, nos referimos a hacer varias cosas una sola. Es decir, es cuando tenemos varios elementos y la integramos en una sola imagen. De forma clara se le puede definir también, como estuvo mencionando mi compañera anterior, que es la manera de ordenar formas en el espacio, de una manera que crea armonía, ya sea en relación resumida, que la misma esté con contraste, pero toda esta va a crear lo que es una armonía en relación a todo lo que se va a proyectar. De manera concisa, el diseñador debe tener siempre presente que cada elemento de la composición, en función de la ubicación, dimensión o protagonismo que se le asignemos, experimenta pequeñas variaciones en su significado. Es decir, el diseñador debe de tener claramente cuáles elementos va a utilizar y qué quiere proyectar conforme a lo que quiere dar a entender con esa imagen. No solamente es cuando estamos componiendo, no solamente es utilizar las imágenes o los elementos, no, sino qué queremos dar a demostrar cuando unimos esos elementos o qué mensaje final queremos proyectar. Entonces, ahora bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y vamos a ver cuáles son esos elementos básicos de la composición que el diseñador debe tener en consideración. Dentro de los elementos básicos está el número 1, que es el punto. El punto se le puede considerar o se puede decir que es una figura que es invisible. Ahora bien, nos preguntamos cómo es invisible. Bueno, podemos desarrollarlo de que este puede variar de tamaño. Si se desarrolla y aumenta de tamaño y se transforma en una superficie cuando los unimos. Cuando unimos varios puntos en un solo, este tiende a tomar más tamaño.
Ahí lo podemos ver, que podemos ver puntos pequeños de poco grosor y así se va aumentando. Asimismo, se puede utilizar el punto como un elemento básico de la composición. Está la línea, que muchos la conocemos. La línea se puede considerar que son los puntos que están tan próximos entre sí. Son varios puntos que cuando los unimos se vuelven en movimiento. Se puede decir que este es un punto en movimiento cuando unimos estos puntos en sí. La línea se considera el elemento esencial del dibujo. Es precisa. Se puede considerar que tiene una dirección y tiene un propósito en fin. También se considera de la misma línea que puede ser inflexible o indisciplinada, delicada, ondulada, audaz. Es decir, conforme al mensaje que le queremos transmitir, la línea puede tomar lo que es un movimiento diferente. Está también lo que es el punto número 3, que es el contorno. Se puede considerar como, el contorno se puede desarrollar como la línea que describe, la describe, en la cual terminológicamente se considera como de las artes visuales la línea articulada o la complejidad. Aquí podemos denotar 3 elementos, los cuales son el cuadrado, el círculo y el triángulo. Ante la anterior diapositiva, y disculpa, el cuadrado, así como lo vemos en contorno, tiende a demostrar el significado de torpeza, honestidad, rectitud y esmero. El círculo es, no sé si ustedes pueden observar que el círculo siempre tiene como este significado de infinitud, calidez y protección, siempre en los diseños. También el triángulo conlleva lo que es el significado de la acción, conflicto y tensión. Ahora vamos con el número 4 de los elementos de la composición. La siguiente diapositiva. Gracias. Está lo que es entonces el tono. Anteriormente estábamos conociendo lo que era el círculo cromático. Entonces, en medio de este se puede considerar como el tono uno de los elementos más fundamentales, que en ella se pueden desarrollar lo que es la presencia o ausencia de la luz. Pero la luz no es uniforme en el entorno. O sea, podemos ver que en cuanto a la composición, la luz no viene siendo la misma, sino va variando. Se puede considerar como, ya sea el ejemplo que demos de la fuente del sol o la luna, o los aparatos artificiales que estemos utilizando en el diseño. También consideramos de que cuando se habla de la tonalidad en el gráfico, la pintura o ya sea la fotografía o el cine, se está refiriendo a alguna clase de pigmento, de pintura o nitrato de plata que se usa para simular el tono natural, que es lo que queremos demostrar como diseñadores gráficos. Se desarrolla de que la escala tonal más usada entre el pigmento blanco y el negro tiene unos 13 grados. Entonces, de manera clara, sabemos que vivimos en un mundo dimensional y el tono es uno de los mejores instrumentos de que dispone el visualizador para indicar y expresar esa dimensión. El diseñador gráfico debe de tener un dominio bien fino en cuanto a esta parte de los tonos, porque por medio del uso de ellas puede dar a demostrar de una manera más clara y más precisa y claro, más real de lo que se puede visualizar desde una manera básica. Está también la textura, que esta se puede desarrollar como una experiencia sensitiva y enriquecedora en el diseño. Se desarrolla en dos formas, que es la real o táctil, que la táctil se eleva sobre la superficie de un diseño bidimensional y se acerca a un relieve tridimensional, es decir, de 3 dimensiones. Y la óptica o visual es la mayor parte de nuestra experiencia textural. Se considera como aquella que se desarrolla bidimensional. Ahora, para terminar también, y no es que sea menos importante, pero juega un papel fundamental, es el movimiento en cuanto a los elementos. En esta parte, el elemento visual de movimiento, como el de la dimensión, está presente en el modo visual con mucha más frecuencia. Ejemplo, en esa imagen vemos que es una imagen
estática que no tiene movimiento, pero conforme a los elementos que se utilizó en la misma, se ve como una imagen con movimiento. Este tipo de elementos se utilizan mucho en lo que es el filme cinematográfico, que es en realidad una salta de imágenes inmóviles, así como lo estamos viendo. También en la pintura, la fotografía o el diseño de tejido pueden ser estáticos, pero la magnitud de reposo que proyecta la misma comparativamente puede implicar un movimiento. Entonces, estos fueron los elementos de la composición. Ya podemos continuar con la siguiente diapositiva. Esperamos que haya sido de provecho todos los temas tratados y que estas pinceladas que hemos dado se haya quedado para un buen aprendizaje. Ya ustedes saben, gracias por su atención. Que tengan buenas noches. Solo es un solo grupo.